Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque ya mismo estamos arrancando aquí a las 19:03 con Gonzalo Gervás en controles de emisión y su mascarilla negra. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? Muy bien. Y Carolina de Cuadro produciendo todo con su mascarilla celeste. Aquí no hay problemas de colores. Amigos, hoy vamos a estar hablando de colores precisamente. Vamos a estar conversando con un dibujante, con un caricaturista, y que es un escritor, un poeta, un narrador, pero probablemente lo conocen por otras cosas. Jaime Clara, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto de charlar contigo. Hubiera querido estar ahí, pero bueno, estamos como estamos y como nos dejan. Siempre es un gusto estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias. Va a ser la primera vez que Jaime está en La Máquina de Pensar, vía telefónica. Sí, es cierto, estamos en un momento muy extraño, pero dentro de la extrañeza, vos viste cómo es el ser humano, hay que generar lo mismo que generamos en la normalidad. Así que la idea es conversar, Jaime, con vos. Yo les voy a decir, y decía que más allá de Sábado Sarandí, que es un programa referente de periodismo cultural en Uruguay y que bueno va los sábados en Sarandí, en Radio Sarandí, hay que decir que Jaime también codirige el portal Delicatessen.uy, que es de cultura, gastronomía y viajes. El portal Delicatessen tiene poco, ¿no? Hace un par de años, ¿ya o no? Este año va a ser el quinto. ¿Quinto? El quinto, sí, creo que es el quinto, o el cuarto o el quinto. Quinto, mirá, sorprendente. Sí, cuarto año. Cuatro años. Uh-huh. 2016 fue. 2016, Perfecto, ahora me acordé. 1 de agosto de 2016, junto con Alba Sueiras, generamos ese portal que nos tiene extremadamente contentos y felices. Uh-huh. Es parte de la multiplicidad de cosas que hace Jaime Clara. Este portal lo recomendamos, es Delicatesse con s.uy, cultura, gastronomía y viajes. Realmente es algo, es muy interesante. Hay mucho material interesante que vale la pena compartir, y sobre todo eso, vincular la comida, los viajes y la cultura. Los placeres mundanos, como nos gusta decir. Los placeres mundanos, muy bien, muy bien. Sí. Si quieres ingresar al mundo de los placeres mundanos en forma libre y gratuita, te clases esa dirección y estás allí. Estás ahí por lo menos, y más ahora que es la única forma de estar realmente en los... No, y además cosas que se ha notado mucho eso, ¿no? En las entradas y en la lectura, porque además no son artículos cortos, muchos de ellos, no. Y los cuentos que nos mandan algunos escritores también son cuentos largos, y la verdad que estamos teniendo un nivel de visitas muy muy alto. Por eso nos tiene muy contentos, y ahí nos damos cuenta de la importancia de generar este tipo de contenidos, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo también para ponerle un poco de pienso a algo como es la gastronomía, ¿no? Que eventualmente no siempre está tan vinculada a la cultura, y si es parte de la cultura. Jaime, también asististe, bueno, eso lo has mencionado muchas veces, al taller del maestro Guillermo Fernández, ¿no? Y aquí la idea es conversar de tu primer libro, ¿no? De caricaturas. Sí. Sí, fue una idea de Planeta que la viene planteando ya hace algún tiempo, y yo sentía que no era el momento, no me sentía cómodo, porque además lo mío es más un hábito y un hobby de las caricaturas, que se ha vuelto permanente y cotidiano, pero no dejó de ser eso. Y bueno, y este año coincidió con que también con extrema generosidad el Teatro Solís, a través de su directora, Daniela Buret, me invitara a hacer una muestra de caricaturas con personajes de la cultura, y esa muestra se iba a inaugurar el 19 de marzo pasado. La muestra ya está armada. Adriana Silvia Rosa fue la montajista, y estuvimos ella y yo armándola en la semana previa a la pandemia, y entonces está la muestra armada. Nadie la vio, pero está ahí. Nos dio un trabajo bárbaro porque fueron unos días de calor espantosos la semana previa. Es cierto, sí. Y bueno, vamos a ver cuando todo se normalice. Yo espero que cuando el teatro o la situación general se flexibilice, la sala de exposiciones Estela Medina del Teatro Solís sea uno de los primeros lugares a los cuales se puede ingresar, porque es mucho más fácil de controlar el ingreso a una sala de exposiciones. Entran 5 por vez y es como si entraras a un almacén, a un supermercado. Claro. Entonces, bueno, ojalá pueda darse, si no veremos qué hacemos. Y entonces, bueno, yo le dije a Planeta,
es el momento, ya que viene una exposición de caricaturas en el Solís, que se supone que va a tener trascendencia. Para mí es realmente un altísimo honor tener una muestra ahí. Es el momento del libro, y bueno, y ahí fue que desde fines del año pasado estamos trabajando en el libro, y salió lo que salió. Por lo menos, digamos, una cosa llevó a la otra, aunque la primera cosa no está en stand-by, como está todas las exposiciones, todas digamos, todas las instancias donde se requiere público, está todo en stand-by, pero bueno, en algún momento se va a volver, y como vos decías, va a ser posible ver tus caricaturas más temprano que tarde, esperemos, pero bueno, va a ocurrir para verla en presencia, porque no es lo mismo que verla en el libro, aunque el libro tiene también primero que no son exactamente las mismas, me dijiste. No, porque por ejemplo en la exposición no hay caricaturas políticas, es exclusivamente cultura. Así que por lo pronto eso, y tampoco los personajes de la cultura no son todos los que están ahí, porque además en el libro hay cerca de 150, 130, 150 caricaturas, y en el Solís obviamente hay menos, son total de 50 más o menos. Claro. Y también hay algo digamos, de poder pasarla como uno pasaba los antiguos álbumes de fotografías, que conviven, que no es lo mismo que verla en pantalla en la web, o no, o verlas o las fotos en el celular. Hay algo ahí que transmite, ¿no? Por ejemplo, la tapa del libro, no está todo dicho, es una tapa blanca donde le hiciste vos, donde no. Porque está muy bien hecha esa idea de abigarramiento de personajes, sí. A mí me encantó. Pero a la vez están muy diferenciados los personajes, y a la vez yo creo, por lo menos, que surge ahí un estilo, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís, Pablo, porque uno de los problemas era la tapa, sobre todo ante la diversidad de personajes, hasta te diría la diversidad de estilos, porque hay caricaturas de distintos momentos. Uh-huh. Y la gente de Planeta ahí le pidió a una agencia de diseño que se llama Tolón de Mororoa que ensayara tapas, y bueno, la verdad que cuando hicieron esta nos encantó a todos, porque también la forma en que yo he transmitido el tema de las caricaturas a través de las redes, de publicar una por día, a veces es una locura en cantidad, y entonces me parece que es un buen resumen de lo que es, lo que pretende ser el libro, y lo que pretende ser un poco la intención esta de defender la caricatura como género periodístico. Y me parece hasta divertido y lúdico el descubrir a los personajes de la tapa. Me gustó mucho, la verdad que hicieron un muy buen resumen en ese gran manojo de caras que están en la tapa. Hicieron una especie de collage con todas las caras, y con algunas, decís, ¿no? Algunas. Digo, no claro, sí, con algunas, pero genera algo que incluso lo mismo, digamos, no da el mismo efecto que vista las caricaturas una a una. Y porque como decís vos, vos usás o utilizás recursos muy variados para hacer estas caricaturas, y sobre todo muchos estilos a veces, o conviven, digamos, distintas formas de aproximación, ¿no? En algunas, por ejemplo, yo podría decir, sin ser un analfabeto, siendo un analfabeto en caricaturas como soy, que algunas me hacen recordar a Sabat, pero hay otras que me hacen recordar a Arotza, hay otras que me hacen recordar a otros, y en fin, y el mismo arte de la caricatura. Yo te quería preguntar, Jaime, si necesariamente estriba en que se parezcan o en que te recuerden a personajes, porque puede ocurrir, a mí me pasó, por ejemplo, que tuve que leer abajo y no sabía quién era, por ejemplo, no, porque hice la idea de averiguar. Pero después pensé esto: ¿qué pasa si uno no sabe cuál es la persona que está caricaturizada, si la caricatura vale por sí misma? ¿Me explico? Plásticamente vale, aunque nadie sepa, nadie o alguien de otro país no sepa de quién estamos hablando. Yo he escuchado muchas teorías al respecto. Por un lado, con respecto a lo que decías al principio, vinculado al tema de que hay determinados dibujos que te hacen acordar a determinados caricaturistas profesionales, famosos, es verdad. Una vez Aroxa siempre me ha dicho que yo soy un gran consumidor de caricaturas. Cuando toda esta historia
empezó hace muchísimos años. Yo a partir de ahí yo fui un gran consumidor de caricaturas, de leer, de verlas, de recortarlas, de comprar los diarios exclusivamente por las caricaturas. Yo sé, por ejemplo, comprar el diario Clarín los jueves para tener Cultura y Nación, el suplemento cultural, y que venía en general con una caricatura de Sabat en la tapa. Eso por años lo hice, bueno, hasta que cerró el suplemento. Claro. O sea, siempre fui un gran consumidor de caricaturas y entonces caricaturistas muy diversos. Entonces, el ser muy esponja hace que uno se vaya, te digo, contaminando, pero contaminando es un buen concepto, no necesariamente peyorativo. No, yo creo que no, yo creo que no. A los lectores. Sí. Vos que escribís, también. Sí, vamos. Normal. Eso por un lado. Entonces yo creo que lo de los estilos puede tener algo de eso. Y después... Perdón, pero y el hecho de que haya caricaturas que a mí me recuerdan a uno, a mí me recuerdan a otros, en general quiero decir que eso genera después un estilo que es el tuyo, Jaime Clara, y que se ve mucho en esta tapa, yo digo, en la tapa donde convivían muchos, ahí se ve que hay un estilo, hay algo que los une a todos. Y además tampoco, depende mucho del rostro, de la cara y del estilo y lo caricaturizable que sea el personaje, lo que sea, y el camino que yo haya elegido para hacerlo. Entonces, yo no me propongo decir, bueno, voy a hacer este estilo fulano o mengano. Sale como sale. Claro. Y después vos me decís, mirá, estás escribiendo igual que Kundera, sos muy Saramago. Y bueno, y salió así, pero claro. no es que nos propongamos eso lo digo claramente, pero sí admito las influencias tremendas. Después que me digas, bueno, pero vos le pones alitas como Sabat a determinados personajes. Sí, y eso me he disculpado en las redes cada vez que publico algunas alitas, porque por un lado digo, siento que es un homenaje al caricaturizado y al propio Sabat. Entonces no quiero evitar o viste los jugadores de fútbol que dice, los equipos que dicen, bueno, no, ya en este equipo no se va a poner más el 10 de Maradona, ya es una camiseta que no la va a usar más nadie. Sí. Bueno, yo no, me parece que es injusto porque murió Sabat, que con él mueran las alitas como homenaje. Entonces cada vez que yo pongo las alitas a alguien es porque homenajeo al personaje y al propio Hermenegildo Sabat, que fue el mejor de todos. Entonces también eso quería dejarlo claro. Y lo otro, lo que decías, vinculados a conocer y no conocer, yo he leído las dos cosas. Se habla de la caricatura como, primero, la esencia del personaje. Vos podés, yo ahora acabo de hacer un posteo en Twitter donde informo que estoy saliendo al aire contigo en la radio, y puse una caricatura porque es la que tenía más a mano acá en la computadora mientras hablo contigo, de Juseca. Yo no sé si Juseca es ese Juseca, pero no me cabe la menor duda que la exageración que hice del bigote de Juseca me aproxima a Juseca. ¿Ok? Entonces, pero capaz que la mayoría de los que la vean no saben que es Juseca, pero cuando ahí lees el nombre, ahí te viene la figura original. Claro. Yo también te digo, yo creo que tiene que tener un aire, por lo menos, tiene que tener un parecido, si no, pero tiene que tener una densidad también, tiene que tener una densidad, digamos, vos haces un prólogo en este libro, que tendríamos que hablar también del prólogo, y donde alguien dice que para hacer caricaturas se necesita tener una idea, tener una densidad conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo para decir, porque gente, y lo vemos a veces en la gente que hace caricatura en las playas, por ejemplo, ¿no? Que hace cosas muy parecidas, pero a veces, bueno, lo tienen que hacer ahí en 20 minutos, lo hace por 30 minutos, lo hace por una cuestión que tiene que ganarse la vida, y bueno, y no siempre se ve y aparte de gente desconocida, aparte que no conocen, entonces esa idea, ese concepto. Entonces yo lo que digo es que pese a que algunas caricaturas no reconozca, ¿no? Pero puede ser problema mío, porque eso es una cuestión de lectura, de cada uno que está atravesado también por las lecturas, lo que yo veo es la densidad que hay en torno a esa persona caricaturizada. Hay una densidad que está puesta obviamente
por vos, ¿no? O sea, por algo que te sale a vos, que es una opinión, un concepto, algo en torno a ese personaje. Sí, ¿no? Y además cuando estás eligiendo a una persona, a un personaje, ese personaje en sí mismo, o sea, ¿por qué yo elijo hoy 14 de mayo, elijo hacer a Roque Dalton, el poeta salvadoreño? Cuando haces una elección del personaje, tú ahí ya estás diciendo cosas. Claro. Yo qué sé, mira, el personaje que va a salir mañana en las redes es un escritor y médico austríaco que se llama Arthur Nitzer. Yo nunca lo escuché en mi vida, pero se cumple fecha de su nacimiento, lo miré y estuve viendo que me pareció que era una personalidad interesante y es muy caricaturizable él, por su barba, por su bigote, por cómo fumaba, y entonces va a ser el de mañana. Yo no lo conocía, vos no lo conocías, los oyentes seguramente el 99% no lo conocen, pero yo creo que es un aporte el hecho de decir, mira vos, acá hay un tipo interesante. El sábado pasado puse una caricatura de un jazzista español que acá no es conocido. Yo paso Nacho Mastretta. Yo paso la música porque me compré disco cuando estuve de viaje en España. La paso por la radio y siempre es un suceso porque es muy bueno. Y te lo recomiendo. Buscate el grupo Mastretta en internet y pega perfecto con el estilo de La Máquina de Pensar. Y nadie lo conocía. Y bueno, y la respuesta cuál fue de las personas que me respondieron a través de las redes. No lo conocía, lo voy a buscar. Y bueno, es parte de la función de esto. Entonces, yo creo que por lo menos tiene que tener el personaje en cuestión un aire, un viento contra la mano, como decía un amigo mío en San José, tiene que tener algo que lo identifique. Yo qué sé, yo puedo dibujar las cejas de Sanguinetti sin dibujar a Sanguinetti. Y son las cejas de Sanguinetti, por ejemplo. Claro. Hoy la cara de Roque Dalton en la caricatura que hice hoy no tiene ningún son solo ojos, nariz y boca y la pera, no tiene límites la cara. Entonces vos no sabés si el tipo era gordo, si era flaquísimo, no tenés mucha idea del original. Sin embargo, me escribió un nieto o el hijo de Roque Dalton felicitándome por el dibujo, cosa que me dejó muy emocionado. Impresionante. Bueno, esos son parte de las alegrías de esto, ¿no? Inesperadas alegrías. Totalmente. Y entonces, bueno, yo que sé, hace años alguien googleó el nombre de David Viñas y de una revista argentina, me pidieron una caricatura que yo había hecho de David Viñas, ese escritor que yo admiro tanto. Y vos te imaginás, fue la primera vez que me pidió una caricatura para publicar en papel. ¿Te imaginás mi alegría que de Argentina me llamen una caricatura de David Viñas? Que hay 400.000 caricaturas de Viñas argentinas y caricaturistas argentinos para hacerla. Y bueno, entonces, hasta ahora esas han sido las satisfacciones, porque yo no vivo de la caricatura, no vendo la caricatura, nada. Pero es una forma de expresión y yo, vamos a hacer una pausa, pero yo lo que defiendo, lo que yo veo y que vos te cuesta decirlo, me parece, es que es una forma de expresión artística y la expresión artística en general lo fundamental en la expresión artística cualquiera, ya sea literaria o visual, lo importante es el medio, no el argumento, no el fin, digamos, lo más importante es ¿cómo se hace? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace esa caricatura? Porque te va dando los trazos. Por ejemplo, ahora me acuerdo, Lebrero tenía en su casa, esto está en la exposición, una caricatura de Menchi Sabat sobre Alejo Carpentier, ¿no? Sí. Y él dice en una entrevista que a él la cara, incluso la literatura de Carpentier, no le gusta nada, ¿no? La abomina, no le gustaba, ¿no? Pero tenía esa caricatura en un sitio especial en su casa, la tenía muy destacada, incluso estuvo en la exposición, ya estaba media amarillenta, pero una caricatura de porte grande, porque dice, en esa caricatura se refleja el alma de Menchi Sabat. Claro. Vamos a hacer una pausa, Jaime, ¿me aguantás? Sí, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Jaime Clara en torno a este libro que se llama No está todo dicho, es un libro de caricaturas de Jaime Clara y que está editada por Planeta y que tiene como subtítulo
Cultura y Política en Caricaturas. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Jaime Clara, escritor, periodista y sobre todo caricaturista, que acaba de publicar, acaba de editar su primer libro de caricaturas. Estamos hablando de un libro bastante grande, voluminoso, 175 páginas, editado, realmente muy finamente editado por Planeta. No está todo dicho, reúne caricaturas de cultura y política. Jaime, vos lo dividiste en 3 secciones, ¿no? Creo. En realidad son 2 secciones subdivididas. Son cultura y política básicamente, y después ambas secciones se subdividen en uruguayos y extranjeros. Y cuando me quedé pensando que la caricatura que vas a subir mañana en las redes, porque vos desde hace mucho tiempo te autoimpusiste ese desafío, ¿no? Que es subir cada día una caricatura. A veces las haces, otras veces escaneás viejas que tengas, o las reformulás a viejas que tengas también, porque también en ese proceso de escanear o de subir también hay una intervención, ¿no? Sí, porque... ¿Desde cuándo lo hiciste? Esto empezó cuando me vi obligado por razones de trabajo, un trabajo que yo tenía, donde nos obligaron a tener un Facebook para compartir una serie de cosas que escribíamos. Yo me resistía, ¿viste? Esas cosas tontas que uno tiene, que se resiste a ciertos adelantos, una rebeldía casi adolescente, pero bueno, cuando tuve que hacerlo por razones laborales, dije, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esto? Y a partir de allí empecé a publicar una por día. Yo cada tanto subía. Yo siempre tuve esa cosa media de pulsión con el tema del dibujo, pero más como tema del hobby, como para una suerte de descanso, de tratar de salir de la rutina, ¿no? Dibujar. Sí, de descargarlo, todo lo que uno tiene en la cabeza, descargarlo. Después cuando vino el tema del taller de Guillermo Fernández, también eso me llevó a encarar el dibujo de otra manera y con otra seriedad. Después cuando aparece, ahí yo ya estaba subiendo mis dibujos, algunos de ellos espantosos, realmente muy feos, en un blogspot que se llama Arte y Caricaturas, y es clarísimo porque yo publicaba a veces uno por mes, uno cada 3 meses, después a veces un poquito más, pero además tampoco yo garroneaba escáner en aquella época, porque no teníamos los celulares que sacaban fotos. Y después muere Guillermo en el accidente de tránsito que tuvo, y yo estoy 5 años sin dibujar. No pude hacer una línea. Fue terrible, pero fue devastador. Hasta que me llaman de la Feria del Libro de San José, yo no me acuerdo si era un número redondo de aniversario, o de Onetti o de Florencio Sánchez, no me acuerdo, uno de los dos, porque fueron 2 años seguidos, para hacer una exposición en San José, en la Feria del Libro, sobre uno de estos 2 personajes. Y claro, la Feria del Libro de San José no le podía decir que no, y ahí arranqué, y ahí fue sin parar, y entonces ahí ya había más redes sociales y todo eso, y ahí sí vino la imposición mucho más fuerte. Y bueno, y el pretexto siempre, más que la actualidad, es que a veces está presente, los personajes, agarrarme del tema de la efeméride, de la fecha de nacimiento, muerte o algún acontecimiento, y a partir de allí dibujarla el día anterior, o a veces en la misma mañana, tengo muy poca capacidad de adaptación a programar algo. Me cambió mucho el tema del dispositivo electrónico, del iPad. Cambió totalmente, porque antes me llevaba mucho más trabajo, tenía que prepararme en mi casa para dibujarla, entonces ahí sí los horarios eran más complicados. Y te quería preguntar eso, hay una caricatura, me llamó muchísimo la atención, porque como que me pareció que se desmarca en realidad por el recurso, y que tiene que ver con el iPad, supongo yo, ¿no? Que es la de Amy Winehouse. Sí. Llama mucho la atención. Igual Ezra Pound también usaste un poco parecido, pero Ezra Pound... Ahí yo te cuento, el tema de la caricatura más vieja que hay ahí, en todos los libros, es de Juana de Ibarburu, que está hecho con Lumín.
con un Y Bluetooth. muy enigmática esa caricatura. Sí, La pero estuve viendo una y otra vez esa es y del 80, te diría que es del 83, 84. minimalista totalmente y muy Total, sí. enigmática. Después hay, bueno, hay otras que están a lápiz, lápices de colores, etcétera, etcétera. Después cuando aparece el iPad, yo tengo un primer iPad chico, iPad 10 para los que lo manejan, que es el tamaño más o menos de una hoja A4, y ahí yo manejo un par de aplicaciones. Las aplicaciones te dan una cantidad de variantes que tienen que ver con simular lápiz, simular óleo y lo que fuera. Y una de las aplicaciones es simulás el pomo del óleo, ¿no? Entonces apretás como si fuera el dentrífico y te sale el chorro de pintura. Sí, el chorro, como si fuera un pomo y entonces el chorro de la pasta, ¿no? La pasta, exacto, como si fuese circular. Exacto. El cilindro ahí. Y bueno, y después tenés en la misma aplicación tenés una llavecita que es una espátula, y entonces ese montón de pintura virtual lo que aplastás del pomo lo vas difuminando como si fuera una espátula. Sí, lo aplastás. Y ahí tenés, eso lo podés ver en varios de los dibujos. Y el de Emi lo que tiene es que no usé la espátula y usé como si fuera, armé la cara de ella con el tubito de dentrífico. Pero no usaste, no lo aplastaste, digamos, no lo aplasté. Sí, casi no lo aplasté, lo pasé. Sí. Vos elegís el grosor del obvio. Entonces es un grosor muy pequeño, y entonces a partir de ahí así fue que quedó. Pero y bueno, está, y después vino otro iPad más grande, que es el iPad Pro, que es más para gráficos, y las aplicaciones se desarrollan mejor, y tengo otra aplicación que en realidad te diría que la mayoría de los dibujos están hechos en esta, donde simula, el lápiz parece simulado tal cual, entonces vos te vas a encontrar con caricaturas como la de Arana, por ejemplo, o la de Jorge Valle, la estoy mirando ahora, que parece que estuvieran a lápiz, o la de Turria. Sí, la de Valle parecía que yo pensé que era antigua, mirá vos, por cómo estaba dibujada. Y la de Jorge Valle inclusive te diría que fue la última que hice, medio a las apuradas, porque necesitábamos la figura de Valle para un poco pensar un poco más el tema de equilibrio político, y además es una cara muy caricaturizable, y parecen que fueran hechas analógicamente. Sí, con lápiz sin duda. Y ese es el misterio que tiene la caricatura. Por ejemplo, la de Amy Winehouse, yo la miré y bueno, como que choca y uno piensa y bueno, se enfrenta con ese concepto, ¿no? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no sé qué? Y entonces ahí empezás a hacer todo un movimiento en tu cabeza. Y que Pablo, que la respuesta es no sé. Bueno, es como David Lynch, no se explica. Es como si yo te preguntara a vos. No se explica, el misterio no se puede explicar. No, y además hay una frase que yo cito siempre, que no sé si es verdad o no, pero si es verdad es maravillosa, y si la dijo él, la tiene que haber dicho él, que es la famosa frase que la adjudican a Picasso, cuando la señora le pregunta en una exposición si no le explica el cuadro, y Picasso le contesta: yo le podré explicar el cuadro, no, yo le haré la explicación, usted seguramente entienda la explicación, no va a entender el cuadro. Claro. Pero por ejemplo, ahora estoy con la caricatura de Michael Jackson, es la página 100. Sí. Es la misma aplicación, todo lo mismo, simplemente usando distintas herramientas. Claro. Una cosa que veo que te fascina, y porque ahora cuando dijiste que estabas haciendo la caricatura para mañana de Arthur Schnitzer, es el humo del cigarrillo. Sí. Hay varias cosas que con el tiempo me fui dando cuenta que fue casi que inconsciente. Cuando los caricaturizados fuman, trato de hacerlo fumando. Seguramente tenga que ver con el humo del cigarrillo, que me parece que plásticamente es una maravilla. Claro. Pero también después, y no sé, ahora tengo abierto a Gurbich, también a los creadores les hago una suerte también de humo, aunque no fumen, porque ese Gurbich no está fumando. No. Sin embargo, tiene ahí una mano creadora. Las manos de Llorés Lamarque
Pons también se están moviendo como rápidas. Entonces, el pelo de Nivia Mariño parece que fuera humo. Lo que me gusta mucho. Me parece muy plástico, muy plástico. Y en algunos casos del propio humo es que sale la caricatura. Y otra cosa, Aida Vitale, por ejemplo, la haces con una coronita. Sí. Y yo me acordé también, digo, obviamente te lo habrán hecho esta pregunta otras veces, en el caso de la coronita me acordé de Pancho Graels, ¿no? El gran Pancho, Sí. ¿no? Que él la usaba también. Y en el caso de las alitas ya hablamos, que es Menchi Sabat, que es un homenaje. Ahora la pregunta es, y que es obviamente con ponerle una coronita a una caricatura, a un personaje, o ponerle las alitas a otros personajes, o incluso la rama de olivo, ¿no? O sea, la rama de laureles, perdón, de laureles, la corona de laureles, son todos símbolos muy claros, ¿no? De que destacás. ¿Y por qué se los pones? Pero también depende de las circunstancias, ¿no? Y ahí deberíamos tener a Juan Carlos Mondragón que vuelva al tema de la semiótica, o a Fernando Andaj, pero ¿vos te acordás básicamente en qué personaje se repetía la corona de Pancho? En Bordaverde. En Pacheco. En Pacheco, Pacheco era Pacheco. En Pacheco. Entonces, pero, o sea que en Pacheco esa corona quería decir otra cosa, claro. Una cosa autoritaria. Crítica, claro, del autoritarismo de Pacheco. En Ida Vitale es después de Cervantes. Es obvio, sí, es obvio. Entonces también depende en qué circunstancias. Yo sospecho que si no es lo mismo el cigarrillo en manos o en boca de Elena Suasti, Carlos Gardel o Tabaré Vázquez. Claro. El cigarrillo en Tabaré Vázquez dice otras cosas que no lo hice como cigarrillo, digo, pero... No, en Tabaré no, al contrario. No. Digo, pero si yo le pusiera un cigarrillo a Tabaré Vázquez, obviamente ese cigarrillo tiene otro significado que el que correcto, vos decís que el signo, obvio, en este caso claramente yo lo leí, bueno, lo vamos a leer todos, que la corona de Ida no es por el autoritarismo, sino claramente es un destaque dentro de la cultura uruguaya. Exacto. En esto que está, digamos, que es un repaso a grandes creadores de la cultura uruguaya y universal también. Hay muchos que son, bueno, muy fascinantes. En fin, hay unos que llaman la atención, por ejemplo el de Fodwill me pareció impresionante, pero hay muchos que son destacables porque son muy diferentes. Bueno, todos, ¿no? yo también creo que el hecho no solo de consumir caricaturas, sino el tema de consumir por razones de trabajo, como te pasa a vos, a una cantidad de autores, también me ha permitido encontrarme con rostros increíbles. Yo que sé, la cara de Fodwill impresionante. O la de Hugo Ulibe también vi, impresionante. Es impresionante también, tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Va más allá de decir, yo que sé, vos decís, poner en este libro a Fodwill, que sé, capaz que no. Primero, a mí me es un escritor impresionante, pero segundo, creo que como dibujo es muy bueno, es muy bueno. Me parece es muy bueno. Tiene, sí. Que sé, Larralde, capaz que Larralde no es el tipo más popular, ¿viste? Pero para mí es un dibujo que me parece que... No, pero hay muchos muy buenos, el de Atahualpa, bueno, y sobre todo en los políticos, obviamente eso ya te lo habrán dicho, y está incluso en la tapa, tuvieron, por algo lo eligieron, Wilson está impresionante. Es un dibujo muy viejo, hecho a lápiz ese. Sí, pero está hecho a lápiz, tiene mucha fuerza, ¿no? Muy viejo. Está vinculado a esa mirada hipnótica que tenía, de fascinación. Claro, y que eso tenía que yo te decía, el dibujo de Wilson también es un dibujo que, por ejemplo, no tiene los contornos de la cara. No. Entonces, solamente la mirada, los ojos y la frente. A mí a veces me critican que y es verdad, porque cada vez estoy cada vez más viejo y me repito mucho. A mí me fascina mucho hablar con los entrevistados en el programa, tanto en teatro, en cine o en literatura, sobre lo no dicho. Parece que es fascinante, que lo hemos hablado también seguramente muchas veces contigo. O sea, claro, lo que no dice, lo que no está, lo que no se ve, lo que armamos los lectores o los espectadores. Claro. Y en el dibujo me parece que es muy interesante que el espectador, quien mira, arme el resto del dibujo, de un cuerpo, de una cara, y en ese sentido hay de todo, ¿no? Sí, ahí se cierra el circuito de la comunicación, dijera Mario Delgado Paraín. Jaime Clara, te tengo que decir muchísimas gracias por estar en La Máquina de Pensar. No está todo dicho, es un libro que vale la pena atesorar, verlo. Déjame simplemente destacar en ese sentido
la edición de Planeta, Ujú. porque cuando desde fines del año pasado nos pusimos a trabajar con las editoras, con Claudio Garín, con Valentina Lorenzelli, a mí me decían, mira, bueno, el libro va a tener este formato. A mí me decían 20 por 30, 40 por 50, yo no tengo ni idea. Me decían que el lomo iba a ser más o menos así, me mostraban el dedo índice con el dedo pulgar, y a mí eso no me decía nada. Y no me podía imaginar el gramaje de papel, no es lo mío, porque no estoy yo en esos temas Sí, de sí, 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 imprenta sí, ni sí. nada. Y cuando vi, bueno, y el libro tiene casi 35 o 40 caricaturas más de las previstas. Y no midieron eso tampoco, y hicieron el libro que hicieron. Yo me caí de espaldas por la calidad gráfica del Está libro. muy bien, y no es habitual, por lo menos yo no he recibido libros de caricaturas o de imágenes en Planeta, no es lo habitual. No, Pero obviamente hay una por eso lo quiero una destacar. referencia, una excepción. Por eso lo quiero destacar, y además voy a decir algo que tampoco lo hago en la radio y nunca lo hacemos ni contigo ni nada, pero me parece que en estas circunstancias justifica. El precio del libro son 950 pesos. No Perfecto. es un precio No. caro para un libro de esta calidad gráfica. No Sí. estoy hablando del contenido, estoy hablando de la calidad como Exacto. objeto, Sí, del libro como objeto. lo estuvimos comentando, digamos que es el gran riesgo que hay de hacer del libro de imágenes es que tiene que quedar muy bien, y en este caso quedaron muy, pero muy Entonces, bien. quería mencionar eso porque me Dale. parece importante también. A una industria editorial que está muy golpeada y que hayan apostado por esto, realmente yo lo agradezco muchísimo. Muy bien, Jaime, te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro para vos, gracias Pablo, como siempre. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, la auténtica Rocola, estamos del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Patricia? ¿Andás bien? Muy bien, querido Pablo, gusto de escucharte. Segunda columna de Patricio Hidalgo, la auténtica columna dedicada a Luis Eduardo Aute. Vos adelantaste ya que ibas a hablar de un tema que es el mismo que la otra vez hablaste, de una canción, las 4:10 en tu primer ciclo acá en La Rocola, elegiste esa canción de Aute que se llama Las 4:10. Sí, probablemente estamos haciendo una reversión de la columna, que es algo que Aute hacía con esta canción con todo entusiasmo, ¿no? Lo primero es decir que la canción original está en un disco que se llama Rito, que es del año 73, que es el primero de una trilogía, ¿no? De discos de Aute, trilogía temática llamado así, y que la primera versión va a cumplir, ¿no?, 40 o 50 años y suena bastante antigua, ¿no? Tiene unos violines y unos pianos y qué sé yo. Y por lo tanto pero es buen disco, es igual, Rito, tiene Mala Muerte, tiene algunas muy buenas. No, tiene canciones buenísimas. Bueno, en la biografía de Aute, como vimos la semana pasada, tuvo un primer reventón de grandes canciones, Rosas en el Mar, Aleluya. Él se aleja de la música con muchas críticas al sistema del Star System y del cantautor, y vuelve con este disco, ¿no? Rito, el 73, e inicia una nueva época muy fecunda en la música, ¿no? Y de ese disco esta canción fue agarrando vida propia con los años, ¿no? El 93, que es la versión que vamos a escuchar ahora, la toca junto en un recital con Silvio Rodríguez, y esa es la gran versión de la canción, que en todo caso siguió tocando en todos sus recitales y reversionando también en discos, porque es una maravilla de canción, ¿no? Él dice en un momento de esta canción, Las 4:10, que en su momento, por lo menos lo comenta él, fue muy criticada porque es una canción que no trata de nada, no tiene cosas muy importantes, pero ahí está, dice, él lo decía contento porque la gente la tomó como una de sus canciones emblemáticas. Sí, bueno, alguien podría decir que también El Pozo Bonetti no se trata de nada. No sé si muy bien cuál es la crítica. Me acuerdo, siempre lo hemos mencionado mucho, pero vale la pena. Raúl Ruiz se decía de él en Chile que sus películas eran muy livianas, ¿no? Y él se preguntaba cuál era el defecto, que algo fuera liviano. Claro, una canción que parece no es concreto porque son retazos, ¿no es cierto? Cuando uno quiere significar una despedida triste en una estación de tren, pone en el cuadro unas pocas escenas y uno se imagina el resto, ¿no? Pone un canillita vendiendo el diario, un poco de bruma, y el resto se lo imagina uno en la cabeza. Bueno, con esta canción pasa algo parecido, ¿no? Es muy precisa en dar ciertos elementos que le configuran a uno la tristeza de lo que pudo haber sido al final, al principio, este amor adolescente, ¿no es cierto?, cuando hace la mención cinematográfica de James Dean,
es una canción que funciona casi como epigrama, ¿no? Como una especie también de como de cuento donde se contara una situación y esa situación fuera muy cotidiana. El tema es que aparentemente es poco trascendente todo, pero tiene que ver con un aire de época y bueno, como si en un cuento se intentara encerrar una situación de una pareja, ¿no? Claro, y la pregunta que le queda a uno armando la canción era, digamos, ¿era verdaderamente importante llegar ahora a clases o es verdaderamente importante llegar a la hora del almacén? Que son las cosas en las que a uno se le va la vida, ¿no? Está esa frase de John Lennon que le gustaba tanto a Aute, Lennon y la frase, ¿no? Respecto a que la vida es eso que transcurre mientras uno está cumpliendo trámites o haciendo cosas. Pensando en otra cosa, mientras estamos pensando cosas importantes, lo de la vida es lo que transcurre ahí al costado. Claro, y entonces entre ir a clases e ir al almacén se pierde una historia de amor que es lo que pudo haber sido, ¿no? Y lo que pudo haber sido no fue, sea la nostalgia del futuro de la que hablaba Teliero, o sea cualquier cosa, es un campo poético muy fértil, ¿no? Y aparte la situación, vamos a verla ahora a las 4:10, es casi inasible, digamos, no sabe exactamente qué nos están contando, porque tiene que ver con un tiempo pasado y tiene que ver con una cuestión adolescente y como decíamos, ¿no? Esa liviandad que podía tener Raúl Ruiz también la puede reivindicar las 4:10, ¿no? Hay una cuestión liviana acá. Hay una cuestión liviana, una canción breve, por ejemplo, una canción de menos de 3 minutos, sus versiones, una canción musicalmente quizás sencilla, pero por ejemplo, a propósito de los tiempos verbales, que es muy interesante, él en la primera frase de la película dice, fue en ese cine, ¿te acuerdas? Entonces le está hablando a una persona. Sí, dijiste la primera frase de la película, y es una canción lo que estamos hablando, Pato. Fue la Perdón, primera sí. Pero, pero hasta ese punto tiene una cuestión visual, tiene una cuestión visual como si fuera un corto. Exactamente, pero cuando dice te acuerdas, le está hablando a una persona, entonces inmediatamente hay el tono de intimidad, el tono de confesión, el tono de honestidad, es completamente distinto a una canción que le está hablando al gran público o a un auditor improbable, ¿no? Entonces desde eso ya va generando una atmósfera en que uno dice, le está hablando a alguien o me está hablando a mí, ¿no? Claro, y tiene que ver con eso, el primer beso, cosas muy, digamos, muy fuertes, ¿no? La primera vez, y bueno, dice aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel, y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets, ¿no? O sea, tiene que ver también con el franquismo, con la dictadura franquista también. Claro, el inspector pidiendo, con esa frase demuestra que está en una época, ¿no? Claro. También con la mención a la película. En fin, claro, y labios de papel, yo pienso son labios tremendamente secos, probablemente un beso muy torpe, pero también es el papel, ¿no? Es la idea de que uno está esas cosas ensoñándolas en unos blogs, escribiendo poesía adolescente más que viviéndolas también, ¿no? También, bueno, pero también tiene que ver con, van a comer helado de fresa, o prefieres que te pida ya el café, en fin, van a comer, dice, ¿no? Esa idea de que bueno, que calla que fui yo quien te invitó a comer, oiga, me trae la cuenta, esa idea de una cuestión que está ocurriendo al mismo tiempo. Esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. No sé. Y es muy fuerte esa foto, ¿no? Porque en esa foto te está diciendo que ya armó otra casa y tuvo un hijo, digamos, al menos tuvo un hijo. Y es el más pequeño, es más de uno, o sea, el tipo está hasta las masas si quería volver con ella. Y es tremendo. Claro, eso no me había dado cuenta, tenés razón, sí, ella tiene un hijo, sí, tiene esta foto muy fea, el más pequeño acaba de nacer. No, tiene más de uno, no sé. Está muy cuesta arriba la rodada. Sí, no sé, sí, es muy, a la vez es muy transparente, como decimos, muy liviana, pero tiene esa cuestión inasible, insondable, que hace que no sepamos exactamente qué está pasando ahí también, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Y el horario también, las 4:10 es una hora que no pasa nada, digamos, nada importante ha ocurrido a las 4:10 de la tarde, por tanto date prisa, que son las 4:10, como decirle, no, los dos sabemos que no hay ninguna prisa, pero que te tienes que ir o que te quieres ir o que esto no va para más, digamos. También ese detalle, está lleno de detalles, ¿no? James Dean cuando tira piedras en la película El Este del Edén está tirando piedras a una casa de tolerancia, como se decía antes en Chile, que es donde se supone que está su madre, que él ha dejado de ver, ¿no es cierto? Y que está, entonces, pero está complicado, pero a la vez está aburrido en esa escena, que todo el mundo, yo por lo menos recuerdo claramente, ¿no? Está como enojado también. Exactamente, entonces la escena, digamos, cinematográfica también da cuenta de probablemente cómo están
los personajes, y también es una historia que así de íntima a todos nos ha pasado, digamos, y puede ser una mujer o una amistad o una profesión. Generalmente es una mujer en el caso de este cantante y de lo que estamos conversando. Te encuentras 20, 30 años después y es la misma persona, pero a la vez todo cambió. Eso y el tono confesional la hacen una canción perfecta, muy moderna y también muy reversionada por eso, ¿no? La canta Ismael Serrano, la canta Maciel, la canta un montón de gente, ¿no? Muy bien. Porque es una canción linda de cantar. Ana Belén tiene una versión hace poco también. Muy linda, sí, es cierto. Pero vamos a escuchar la versión entonces que dio en ese concierto mano a mano con Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, que también fue emblemático en 1993. Antes había hecho Entre Amigos, que hablaremos en otro momento de ese gran concierto con los amigos. Pero vamos a escuchar. Sí, dame 20 segundos para dar contexto del recital, ¿no? Es un recital que Aute hace con 50 años, que es una edad, una especie como de segundo aire en muchos cantautores. Por tanto, yo diría que es de las mejores cepas de Aute en su calidad de voz y en su calidad interpretativa. Por ejemplo, Sabina a los 50 años publica 19 días y 500 noches, que debe ser su último gran disco. Y son dos cantautores que de Silvio Rodríguez es difícil exagerar la importancia y la calidad que tiene. Dos muy amigos, vendieron 200.000 discos, de un disco de 3 horas y media con 24 canciones. Por tanto, también el recital, o si esta canción anima a alguien a meterse en ese recital y en esos discos dobles, es una muy buena cosa, ¿no? Sí, si van al blog de La Máquina de Pensar y cliquean ahí donde dice mano a mano, van a poder escuchar todo el recital en YouTube y la verdad que vale la pena. Pato, vamos a escuchar y a ver si podemos comentar un poco, si no, vamos a escuchar. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa. Bueno, este era Luis Eduardo Aute cantando en este concierto, en mano a mano, ¿no? Sí, con Silvio Rodríguez, Patricio. Un datito más de eso, cuando saca un disco en vivo, un cantante normal, lo hace con las mejores versiones de las canciones en una gira, ¿no? Y la apunta después de 10 intentos. Este es un recital un día,
el 24 de septiembre del 93 en la plaza, en la Plaza de las Ventas, que es un lugar de toro y es un lugar muy emblemático en Madrid. Por tanto, esta es como salió, y eso demuestra que bien funciona en vivo Aute, ¿no? Casi diría yo que era un cantante para escuchar en vivo más que en disco. Es cierto, no lo había pensado, pero es cierto que cuando se sacan en disco, se hacen en vivo, en directo, se graban varios recitales y se eligen las mejores tomas, las mejores canciones, pero acá no, era una sola toma y lo que salió fue un discazo. Mano a Mano es un gran disco para aquellos que quieran tanto oír a Silvio Rodríguez como a Luis Eduardo Aute, están ahí los dos realmente muy bien. Y además tirando las mejores canciones, ¿no? Porque muchas veces cantantes con este nivel de registro de canciones tocan o más bien las últimas o dejan algunas por algún capricho, tocan la OV. Aquí Silvio las cantó todas, Ojalá, La Masa, las que ustedes quieran, y Aute también. Hay un bar en Chile que se llama Las 4 y 10. No es una canción que nunca haya estado en el número 1 en Chile en ninguna parte, pero ese es el nivel de pasión subterránea que puede generar una canción como esta, ¿no? Un bar que lleva 20 años y que goza de buena salud. También da cuenta esta canción y esta versión de la relación de Aute y Cuba, ¿no? Que es familiar, que es histórica y que se fortaleció con los años, porque ellos quisieron repetir siempre este recital. El 99 lo hicieron en otras partes del mundo, el mismo recital del 93, el 2013 coincidieron en un escenario, el 2016 también, y querían hacer la gira de nuevo, Aute y Silvio, y es un gran dolor que no se pueda realizar, ¿no? Pato, me terminó. Un abrazo grande y gracias por todo. No, vale, y nos vemos en un jueves más. Amigos, mañana a 19 horas seguimos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy bien.